Buenas noches, queridos amigos. El día de hoy vamos a aprender lo que es la gramática quechua. Para ello, primero vamos a aprender los pronombres personales. En quechua tenemos 7 pronombres personales, los cuales tenemos noca, can, pai, nocaicu, nocanchis, cancuna, paicuna. ¿Qué significa? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Pero ¿por qué hay dos nosotros? ¿Por qué? Porque una de ellas es excluyente y el otro es incluyente. Sabiendo los pronombres personales, vamos a aprender a conjugar los verbos en los 3 tiempos. Por ejemplo, primero en tiempo presente, para luego ver la diferencia del pasado y del futuro. Para eso tenemos que escribir algunos verbos. Por ejemplo, tusui. Tusui es bailar. Mijuy, comer. Taqui, cantar. Con estos 3 verbos, primero vamos a aprender a conjugar los verbos en tiempo presente, pasado y futuro. Empezamos. Para conjugar el verbo, primero tenemos que quitar la Y. Ya cada pronombre tiene su sufijo, que el día de hoy vamos a aprender. Para noca va a ser ni. Para can, inki. Para pai, solo n. Para nocaicu, para nocanchis, para cancuna y para paicuna, inco. Estos son los 7 sufijos que vamos a agregar al verbo para la conjugación. Por ejemplo, noca, tusu, ni. Para la primera persona. Can, tusun, ki. Pai, tusun, tusun. Lo voy a escribir a este lado. Noca, tusu. Lo voy a poner con verde para que podamos diferenciar los sufijos. Noca, tusun. Siguiente. Can, tusunki. Tusunki. Pai, pai. Tusun. Siguiente, nocaicu. Nocaicu. Tusu, iku. Nocanchis. Tusu, tusunchis. Después viene cancuna, tusunquichis, y el último, paicuna, tusu, tusuncu, ¿no es cierto? A ver, otra vez. Noca, tusuni, yo bailo. Can, tusunki, tú bailas. Pai, tusun, él baila. Nocaicu, tusuiku, nosotros
bailamos. No canchis, tusunchis. Nosotros bailamos. Ya les explicaba que existen dos nosotros, uno excluyente y uno incluyente. Cancuna, tusunquichis. Paicuna, tusuncu. Ya tenemos el primer verbo conjugado, que es el verbo tusu. Estos son los sufijos que se tienen que agregar en el tiempo presente. Presente. Ahora vamos a hacer pasado a este lado. Con el mismo verbo tusu. ¿Qué le debo de agregar y cómo debo de diferenciar para saber si es pasado o presente? Le voy a agregar a antes de la ni, antes de la inqui, antes de la n y así sucesivamente. Por ejemplo, lo vamos a hacer con rojito. Aquí. Dice, noca, tusu, rani. Noca, tusu, rani. Para pasado le he agregado ra y luego ni del tiempo presente, ¿no es cierto? Seguidamente, can, tusu, ranki, pai, tusu. Para que no esté escribiendo una y otra vez, lo voy a poner todo en rojito. Como ustedes ven, todo es tusu, 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 ¿no es cierto? Entonces, no kai kun tusu, no canchis tusu, cancuna tusu, paicuna tusu. Ahora le voy a agregar todos estos sufijos que he puesto acá, agregándole ra, ¿cierto? Ranki, y hemos hecho esta y esta también. Ahora nos toca paitu, su, ran, ¿cierto? Porque tengo que agregarle n. Recuerden que debo de ponerle ra. Seguimos, tusu, raiku. Siguiente, tusu, ranchis, ranquichis, ¿no es cierto? Ya ha quedado no patusurani, yo bailé, cantusuranki, tú bailaste, paitusuran, él bailó, no kaiku tusuraiku, no canchis tusuranchis, cancuna tusuranquichis, paikuna tusuran, ¿cierto? Eso sería en tiempo pasado. Lo voy a borrar todo para luego explicarles en futuro, porque ya en futuro va a variar lo que son los sufijos al momento de agregar a los pronombres. Hasta aquí. Cuando yo quiero conjugar un verbo en tiempo futuro, el mismo verbo tusui, pongo noca, tusu, tusu, saj. No sé si se diferencie, pero ya. Noca, tusu, saj. Ambos verbos tienen que ser juntos. Bueno, el verbo con el sufijo tiene que estar juntos. Ya en este caso le estoy poniendo con dos colorcitos. Lo siguiente vamos a ir variando la escritura, ¿no es cierto? Can, tusunki. En este caso va a ser inki también en futuro. Siguiente, pai,
El sufijo siempre tiene que ir junto con el verbo. Al inicio lo he puesto solo para que así se puede diferenciar el color o no del plumón, lo que estoy agregando. Siempre va a ir junto. En la gramática quechua, esto no va a variar en ninguno de los tiempos. Para realizar oraciones, esta conjugación de verbos siempre va a prevalecer. Para eso es lo primero que estamos aprendiendo, la conjugación del verbo. Siguiente. Nokaiku. Sajku. Va a decir Nokaiku tusu sajku. Voy a poner igual como delante, tusu, porque recuerden que el verbo tusu solo le estamos cambiando la Y, ¿no es cierto? Muy bien. Para el no kanchis, no kaiku tusu sajku, no kanchis tusu sunchis. Kankuna tusu kichis. Paikuna tusu kak. Ahí tenemos la conjugación de los verbos en tiempo futuro. Vamos a darle una lectura para que puedan practicar lo que son la pronunciación tanto de los pronombres personales y la conjugación de verbos. Dice, no ka tusu saj, kan tusun ki, pai tusun kan, no kaiku tusu sajku, no kanchis tusu sunchis. Así como está escrito, se lee kankuna tusun kichis, paikuna tusun kak. Hasta ahí ya sabemos conjugar los tres verbos. Como ya hemos aprendido a conjugar los verbos, ahora vamos a aprender algunos sufijos que nos van a ayudar en la gramática para que nosotros podamos aprender a hacer oraciones en diferentes tiempos. Primero vamos a aprender lo que son objetos, ¿ya? En la gramática quechua siempre tenemos que tener en cuenta el sujeto, el objeto y el verbo. Si ustedes se han dado cuenta, en castellano es primero el verbo sujeto, verbo y objeto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en quechua, en la gramática va a ser primero sujeto, objeto y verbo. Eso es lo primero que tenemos que grabar: sujeto, objeto y verbo. Ya hemos hecho el sujeto. ¿Quiénes están en el sujeto? Son los pronombres personales, nombres de personas, que también lo podemos incluir en algunas oraciones, también los animales, ¿no es cierto? Ahora les voy a escribir algunos objetos para que tengan en cuenta y podamos realizar las oraciones. Por ejemplo, yo quiero decir calle, digo quijlu, es igual a calle, ¿ya? Quiero decir colegio, muy bien, yachay wasi, colegio. ¿Qué otro lugar más? Por ejemplo, un cerro, orco. Pero también hay que tener en cuenta que el orco también puede ser el animal macho. En este caso vamos a utilizar el cerro. ¿Qué otro objeto más de repente podemos utilizar? Es, por ejemplo, la posta del hospital. Ampina Guasi. Pero seguramente se preguntarán y dicen, ¿no? ¿Pero por qué antes de la P es la N? Si en castellano es M, ¿no es cierto? Pero en quechua no existe antes de la P la E. Ya no es que esté mal escrito, sino en quechua no existe la M antes
de la P. Por eso dice Hampina Wasi. Tenemos Kijlu, que es calle, Yachayhuasi, que es colegio, Orto, que es cerro, Hampina Wasi es hospital. ¿Qué otro lugar? Chaca, por ejemplo. Chaca. Puente. En este caso, Chaca voy a utilizar como puente, que también Chaca significa una parte del cuerpo humano, que es la pierna, ¿no es cierto? Grábenselo bien. Tenemos Kijlu, que es calle, Yachayhuasi, que es colegio, Orjo, que es cerro, Hampina Wasi es hospital, Chaca, que es puente. Ya sabemos por el momento 5 objetos. ¿Cuáles son los sufijos que yo les hablaba? Que los sufijos que vamos a agregar a este objeto es, por ejemplo, el wan, pi, ta y cam. Por el momento vamos a utilizar estos 4 sufijos. Muy bien, ¿y qué significa el wan? ¿Qué significa pi y qué significa cam? Muy bien, wan significa con el, con la y con. Recuerden, cuando hacemos una oración siempre tiene que tener un enlace y estos son los enlaces que vamos a agregar al objeto. ¿Qué significa pi? En el, en la o en. Ta significa a, el, la, o cuando no tiene ningún enlace en la oración. Por ejemplo, si yo digo María compra carne, no dice María compra la carne, dice María compra carne. En este caso no utilizo un sufijo y le voy a poner automáticamente la ta. ¿Qué significa cama? Hasta la, hasta el, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden, pronombres, objetos, los objetos tienen su sufijo. Hasta ahí quiero que lo copien, anótenlo porque voy a borrar y vamos a empezar a hacer oración. Ya sabemos conjugar verbos. La conjugación del verbo en la oración prevalece. En este caso lo voy a borrar. Esta de aquí. Para empezar a hacer algunas oraciones. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero decir noca en castellano. Yo como carne. Muy bien. Voy a escribir yo como carne. En castellano, yo es sujeto, comer es verbo, carne es objeto. Pero ¿qué me dice mi gramática en quechua? Sujeto, objeto y verbo. Entonces lo tengo que traducir. Yo había sido noca. ¿No es cierto? Noca. Ya tengo mi sujeto. Muy bien. Ahora me pide mi objeto. ¿Y carne qué será? No lo hemos escrito, pero lo vamos a hacer. Carne es aicha. Aicha. ¿No es cierto? ¿Pero qué me está faltando? Porque recuerden que les he dicho, si llegamos al objeto, tenemos que agregar estos sufijos. ¿Qué le debo agregar? Debo decir con la carne, en la carne, en el carne, o le digo a la carne o hasta la carne. Porque aquí yo no veo ningún enlace. Entonces, ¿qué se tenía que agregar? Automáticamente la ta, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner aichata. El verbo comer, que era miju.
mijuy, ¿no es cierto? Mijuy. Pero le tengo que agregar la conjugación. Si se recuerdan, la conjugación de no caer a ni, ¿no es cierto? Entonces le voy a quitar la Y y le voy a poner con otro colorcito mijuni. Y me va a quedar así. Noka aichata mijuni. Este es mi objeto y este es mi verbo. Cumple sujeto, objeto y verbo. Ya tenemos un ejemplito con lo que es ta. A ver, otro ejemplito con nombre. No quiero utilizar de repente esos pronombres. Recuerden que los pronombres van a tener sus sufijos ni, inki, en, etc., ¿no es cierto? Lo quiero utilizar María. María compra pan. Ya no carne, mucha carne. Vamos a poner María compra pan. ¿Qué debo hacer? Primero debo de identificar sujeto, verbo y objeto. Es en castellano. Ahora lo tengo que traducir a quechua. ¿Qué me pide quechua? Primero, sujeto. María, ¿qué me pide? Objeto. Comprar es ranti, ¿no es cierto? Pero me dice pan, anta. Pero algo me falta, uno de aquí. ¿Cuál tenía que poner? Lata, ¿no es cierto? Antata, ranti, ranti. Ese es el verbo, ¿no es cierto? No se olviden que ranti es el verbo. Pero ¿qué debo hacer? Quitarle la Y y luego, pero en nombres, ¿qué debo agregar? Me imagino que se están preguntando. María es tercera persona. En inglés existe he, she, para mujer y para varón. En este caso, en quechua, el pai, este pai de aquí, se utiliza para mujer y para varón también, para ambos sexos. No podemos identificar o diferenciar, como el inglés, el he para varón y she para mujer. En quechua, ambos son pai, ¿no es cierto? Ambos son pai, no se olviden. Si ustedes utilizan un nombre, automáticamente les tienen que venir a la cabecita y decir que están utilizando como el pai, María es tercera persona. Entonces, en este caso voy a utilizar la N, porque si se recuerdan, la conjugación de noca era ni, kan era inki, de pai era N, ¿no es cierto? Solo N. A no ser que fuera en tiempo pasado, que era aram, pero no estamos trabajando todavía en tiempo pasado. Las oraciones lo estamos haciendo en tiempo presente, ¿no es cierto? Entonces va a quedar María antata ranti. Lo vamos a verificar si cumple o no. María es sujeto, anta es objeto y ranti es verbo. ¿Cumple? Sí cumple. Ya tenemos dos oraciones con ta, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a pasar con el sufijo wan. ¿Qué debo de realizar? ¿O cómo puedo yo formular oraciones con wan? Wan es el sufijo más fácil porque vamos a utilizar a dos personas, dos animales. También podemos utilizar dos sustantivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a seguir con los pronombres, también con animales y nombres, para darnos cuenta que también funcionan con todos ellos. Por ejemplo, digo Juana, ya lo voy a poner todo en quechua, la traducción les voy a decir. ¿Por qué? Porque ya sabemos en qué momento los vamos
a utilizar. Juana juega, o lo voy a escribir también para seguir practicando. Juana juega con Julio. Julio, lo vamos a poner un poquito más allá para que puedan entender mucho mejor. Juana juega con Julio. Ya, ahora primero vamos a identificar. Juana es sujeto, verbo y objeto, ¿no es cierto? ¿Cumple con quechua? No, pero sí en castellano. Entonces tengo que traducir a quechua, a la gramática quechua. Entonces empiezo. Juana siempre voy a utilizar como sujeto, ¿cierto? Me pide Julio. Este es mi objeto. Entonces pongo primero Julio y luego voy a poner con, significa con él, con la y con. Entonces le voy a poner Juan. ¿Qué cosa hace Julio? ¿Qué cosa era jugar? Pugliai, ¿no es cierto? Pero cuando se conjuga el verbo, se le quita la Y y se le agrega, Juana es tercera persona, una N. Y va a quedar Juana Juliua Puglia. Vamos a ver si cumple o no. Sujeto, objeto y verbo. Ya tenemos una oración con el sufijo wan. Ya no vamos a poner nombre, vamos a poner pronombre. Por ejemplo, vamos a decir, él camina con el perro. Él camina con el perro. Traducimos. A ver, en quechua no existe el artículo. Ya vamos a tener en cuenta eso bien. Él estoy utilizando de pai, ¿ya? Entonces escribo, digo, pai había sido él, ¿no es cierto? Pai. O lo vamos a primero identificar para que no se pueda confundir. Muy bien. Pai, ¿qué cosa me dice? Perro. Perro es alco. ¿Qué significa con él? Vamos por acá, con él es wan. Entonces, pai, alco, wan. Caminar es puri. Puri. ¿No es cierto? ¿Pero qué debo hacer? Siempre les voy a recordar hasta que puedan aprender. Puri, pai, puri. Pai, tengo que agregarle N. Pai, alcoa, puri. Muy bien, cumple. Sujeto, objeto, verbo. Sí cumple, ¿no es cierto? Sujeto, objeto, verbo. A ver, otro ejemplito, por ejemplo, con no caico vamos a escribir, ¿ya? Nosotros, con wan, nosotros, André. Nosotros jugamos con André. Vamos a traducir. Sujeto, verbo, objeto. ¿Y qué queremos nosotros en quechua? Sujeto, objeto, verbo al final.
Digo la traducción no kaiku, ya, no kaiku, nombre, el objeto, André con Andrewan, puhlay, ese es el verbo, puhlay. Pero recuerden que le debo de quitar la Y y agregar el sufijo de no kaiku. Si ustedes se dan cuenta, también acá sí en algunos tienen parada, no solo aquí va a ser inchis, inco. Ya, ahí sí se pueden guiar. Entonces, si yo voy, me va a agregar iku, ¿no es cierto? Puhya iku. La lectura es no kaiku andrewa puhya iku. Nosotros jugamos con André. Ya tenemos 3 ejemplos también con lo que es Juan. Pero, ¿se puede hacer con animales? Claro que sí. Por ejemplo, vamos a escribir otros ejemplos con animales. El perro y el gato comen carne, por ejemplo. El perro era alco, michi, con él, recuerden, el perro con el gato, michiwan, ¿qué cosa? Mijun, come. Mijun, ¿no es cierto? Mira, como les explicaba antes, si utilizas como sujeto el animal o nombres, siempre hay que tener en cuenta que va a terminar en N, de pai, ¿no es cierto?, de la tercera persona. Alco michiwan, mijo. El perro come con el gato. La traducción. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Jucucha Aituan Pujlan, ¿no es cierto? Esta N-cita es rojita. Recuerden siempre cambiar. No se olviden. Jucucha Aituan Pujlan. ¿Qué quiere decir? El ratón juega con la lana. Otro ejemplo puede ser